Buenas tardes, bienvenido una vez más a la clase de termodinámica para ingenieros químicos y en la tarde de hoy vamos a discutir el concepto de fugacidad y vamos a mirar cómo podemos calcular este concepto abstracto a partir de propiedades medibles que estamos acostumbrados a usar en termodinámica. Así que déjenme compartir la pantalla con ustedes para entonces eh, empezar a discutir la presentación. Así que vamos a empezar desde aquí, de una ecuación bien importante que usted desarrolló en termodinámica 1, que es esta ecuación, porque en termodinámica 1 usted ya había, ¿verdad?, trabajado con esta relación, pero ahora lo que sabe es que la derivada parcial molar de la energía libre de Gibbs es realmente el potencial químico de ese componente I. ¿Ven? Y esta ecuación se aplica, así como está escrita aquí, para ideal gas. IG es ideal gas. Así que esa derivada parcial o el potencial químico es igual a un término que depende de la temperatura más RT, la ley de gases, la temperatura, por el logaritmo natural de la presión parcial. Acuérdense que Y por P total es la presión parcial de ese componente en la mezcla. ¿Qué pasa? Si yo quiero hallar el mu sub I, que es igual, ¿verdad? Para un ideal gas, es igual a este término, que depende de la temperatura, más RT por el logaritmo natural de Y por 0. El logaritmo natural de 0, ¿cuánto es? No está definido. Si usted lo mete en la calculadora, le va a dar error porque no está definido. Así que es un grave problema trabajar con esta ecuación para poder determinar el coeficiente de fugacidad o la energía libre de Gibbs molar parcial para un componente, especialmente a presiones bajas. ¿Verdad? Que cuando decíamos que los gases se comportan idealmente. Así que es un grave problema porque no se puede utilizar esta ecuación que se había venido utilizando cuando la presión tiende a ser baja o tiende a ser cero, porque se determina este pedazo de la ecuación. Así que lo que hizo Gibbs fue inventarse un nuevo término más conveniente al que llamó fugacidad. Y ahorita vamos a ver que el coeficiente de fugacidad es prácticamente una corrección de la presión real que ejerce un componente en una mezcla, pero lo vamos a ver más adelante. Así que para una especie pura I, el YI, la energía libre de Gibbs, es igual a R, a este coeficiente que depende de la temperatura, más RT por el logaritmo natural de la fugacidad de ese componente. Porque él introdujo, o sea, lo que hizo fue reemplazó, ¿verdad?, la fugacidad por ese, o sea, la presión parcial, que J por P, la reemplazó por la fugacidad, por, digámoslo así, una presión parcial corregida o real. ¿Está bien? Pero estamos mirándolo por ahora desde el punto de vista de gas ideal, así que prácticamente esta fugacidad no tiene que corregirse, o sea, la presión parcial, en este caso si es un componente puro, la presión par va a ser igual a la presión total porque Y vale 1 porque está puro. Así que esa presión realmente va a ser igual a esa presión ideal va a ser realmente igual a la presión corregida, porque es un ideal gas, o sea, no hay desviación. ¿Está bien? No hay ningún tipo de desviación. Acuérdense que Y es igual a 1 porque es una especie pura. De nuevo, cuando estamos hablando de ideaces, pues yo no tengo que corregir la presión, así que prácticamente esa fugacidad va a ser la misma presión que ejerce ese componente porque puro, porque es un gas ideal. ¿Está bien? Cuando no ya es una sustancia pura y no es, ¿verdad?, ideal, entonces sí tenemos que tener mucho más cuidado porque estos dos términos entonces ya no son iguales.
Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a restar esta ecuación de esta ecuación. O sea, cuando es ideal y cuando es realmente real, que se desvía de la ideal. Si yo resto esas dos ecuaciones, prácticamente se cancelan estos dos, porque yo estoy restando esta de esta, se cancelan estos dos y me queda RT factor común multiplicado por una resta de dos logaritmos, que este y este logaritmo, y una resta de dos logaritmos es la división de esos dos logaritmos naturales. Así que este nuevo término de GI, que es la energía libre de Gibbs, que tiene el componente I realmente en la mezcla, menos, ¿verdad? La que tendría si fuese un gas ideal, pues es una desviación. Es por eso se conoce como el residual Gibbs energy. Residual Gibbs energy es como esa diferencia, la desviación que hay de la idealidad. Yo quiero comparar lo real con la energía libre de Gibbs real con la ideal, con la que realmente tiene ese componente en la mezcla. Así que me queda que es igual a RT por el logaritmo natural de FI sobre P. Entonces, ¿qué pasa? Es maravilloso porque cuando la presión tiende a cero, los gases tienden a ser ideales y ya dijimos que la fugacidad era básicamente la presión total para el componente puro, ¿verdad? Porque no es presión parcial, porque si es el único componente, pues la presión que existe es la presión total de ese componente. ¿Está bien? Así que si FI y P tienden a ser iguales, ahora este término de aquí me va a dar 1 y el logaritmo de 1 sí está definido, ¿está bien? Y es 0. Así que eso quiere decir que cuando es ideal, el residual, la desviación de la idealidad es 0 porque es prácticamente un gas ideal. Sin embargo, lo chévere de esto, lo bueno de esto es que ya no nos da 0, ya no se indetermina cuando la presión tiende a ser 0, porque, ¿verdad? Hemos introducido este nuevo término de fugacidad. ¿Está bien? Así que la fugacidad de ese componente puro trae consigo el coeficiente de fugacidad, que es prácticamente FI sobre P, ¿verdad? Que en este caso va a ser igual a 1 si es ideal, porque la fugacidad y la presión de ese componente puro son iguales cuando es ideal. Por eso no es ninguna corrección. Pero vamos a suponer que entonces no fuese ideal. Y vamos a suponer que ese coeficiente es 0.5. O vamos a ponerle un número más alto, 0.8. Eso quiere decir que la fugacidad A, y además de eso, esa especie pura, una presión de una atmósfera. Así que reemplacé P por una atmósfera. Eso me quiere decir a mí que la fugacidad es 0.8 por una atmósfera que me da 0.8 atmósferas. ¿Eso qué me quiere decir? Que la presión real que ejerce ese componente, ¿verdad? Cuando no es ideal, cuando no se considera ideal en la mezcla, realmente no es 1, sino 0.8. 0.8 atmósferas. ¿Está bien? Esa sería la presión que realmente ejercería ese componente si estamos considerando su estado real y no ideal. No sería 1, que sería la presión ideal, sería 0.8. Y esto porque ese coeficiente es menor que 1. Pero si o sea, estamos por debajo, ejerce una presión menor de la presión ideal cuando ese coeficiente está por debajo de 1. Si ese coeficiente hubiese sido 1.5, entonces la fugacidad sería 1.5 por una atmósfera, que sería la presión ideal, y 1.5 por una atmósfera da 1.5 atmósfera. Eso quiere decir que si el coeficiente de fugacidad es mayor que 1, entonces la presión que ejerce ese compuesto es realmente mayor que la presión que cuando se considera ideal. Así que por eso les decía que prácticamente el coeficiente, la fugacidad, podríamos verla como una presión real, una presión corregida de la desviación de la idealidad. Así que no se confundan con eso.
Así que, considerando lo anterior, yo puedo decir entonces que la energía residual, la energía libre de G residual, que es la resta, ¿verdad? La de la idealidad es igual a RT por el logaritmo de esta división, la hemos definido como coeficiente de actividad. Vamos a, en su clase, en el capítulo 6, en termodinámica 1, ustedes vieron este término de aquí, el logaritmo natural de G sobre RT, y ahora usted sabe que corresponde, ¿verdad?, a la fugacidad. G residual sobre RT corresponde a la fugacidad. ¿Qué pasa este RT a dividir aquí? Entonces le queda que G residual sobre RT es igual al logaritmo natural del coeficiente de fugacidad. Está bien, que es prácticamente esto que está aquí. Estamos reemplazando G sobre RT por el logaritmo natural de la fugacidad. Y ya usted sabía que GR sobre RT, cuando vio las ecuaciones de estado, que era igual a ZI por 1 menos el logaritmo natural de ZI por beta I menos QI por II. ¿Está bien? No se asusten con tanta información, que cuando vean la manera fácil que vamos a hallar esos coeficientes de fugacidad y la fugacidad a partir de variables, de propiedades medibles como factor de compresibilidad, W, temperatura crítica, va a ver que es bien fácil, especialmente porque ya las rutinas y las hojas de cálculo de Excel ya usted las tiene en Blackboard. Entonces, nosotros sabemos que, ¿verdad? El mu, que es el potencial químico, es el mismo que la energía libre de Gibbs, entonces molar parcial, así que esta recta realmente representa la, ¿verdad?, el residual de la energía libre de Gibbs molar parcial. Porque esto es energía libre de Gibbs molar parcial y esto es energía libre de Gibbs molar parcial, y estoy restando el estado real del ideal y eso me da el residual. Es igual a RT por el logaritmo natural de quién. Pero se me olvidaba contarle algo bien importante. Si usted se da cuenta, ahora la fugacidad sombrerito, ¿verdad?, tiene un hat. Y es porque ahora estamos hablando de especies que están en solución. Ya no son especies puras donde la presión parcial Y por P era igual a la presión total, porque la fracción era 1 porque el componente estaba puro. Ahora sí vemos que aparece el término de presión parcial, porque ahora estamos mirando la especie en la solución y no una especie pura. ¿Está bien? Entonces, esa sería la única diferencia, que ahora la fugacidad, como es de especie en solución y ya no está pura, pues lleva un sombrerito para distinguirla. Y ya no es sobre P, sino sobre Y por P, porque Y ya no es 1, así que ahí aparece, porque ahora ya no es pura la sustancia. Y es diferente de 1. Así que, ¿eso qué quiere decir? Que si yo quiero hallar la energía residual, va a ser igual a RT por el logaritmo natural de ahora esto, lo voy a definir como coeficiente de actividad sombrerito, porque ahora es para la especie que ya no está pura, sino que está en solución. ¿Está bien? Así que tenemos entonces la definición. Obviamente, cuando es ideal, pues ¿qué pasa? No hay residual porque no hay desviación de la idealidad porque es ideal. Así que el coeficiente este de fugacidad debe ser igual a 1 y eso quiere decir que la fugacidad del componente I en solución va a ser exactamente igual a la presión parcial de ese componente. ¿Ven? Tenemos entonces que la energía residual, la energía libre de Gibbs molar parcial residual es igual a RT por el logaritmo natural del coeficiente. Estamos en especie en solución. Es igual al coeficiente de actividad de ese componente en solución. Por eso tiene sombrerito. Pero yo sé que esta, ¿verdad?, energía libre de Gibbs molar parcial es la derivada con respecto a la derivada parcial de esta energía residual con respecto al cambio en número de moles cuando temperatura, presión y NJ, o sea, el resto de componentes, el número de moles del resto de componentes se mantiene constante. Así que eso es igual a RT por el logaritmo, así como, ¿verdad?, aparece aquí.
Así que cojo a RT y lo envío al otro lado a dividir y lo puedo incluir dentro de la derivada porque es una constante. Entonces me queda precisamente esto, que el logaritmo natural del coeficiente de fugacidad, a veces digo actividad porque me confundo, pero actividad todavía no lo hemos dado, es fugacidad, el coeficiente de fugacidad del componente I en la solución, o sea, no puro, sino en la solución, es igual a la derivada parcial de la energía libre de Gibbs residual dividido por RT respecto al cambio del número de moles del componente I cuando presión, temperatura y el resto de moles de los otros componentes se mantienen constantes. También usted en termodinámica 1, cuando vio las ecuaciones de estado para mezclas, usted vio que el factor de compresibilidad era igual a 1 más PB sobre RT y que B estaba definida por esta doble sumatoria que cuando son mezclas binarias, es decir, tiene dos componentes, entonces la B se define como la fracción del componente 1 al cuadrado por el B11 más dos veces la fracción del componente 1 en la mezcla obviamente gaseosa por Y2 por B12 más Y2 al cuadrado por B22. B11, B12 y B22, eso, ¿verdad? Son entonces los términos que tenemos que mirar cómo vamos a bregar con ellos. Ecuaciones relevantes que vamos a usar en la hoja de cálculo para hallar el coeficiente de fugacidad del componente 1 en solución es P sobre RT por B11 más Y2 al cuadrado por delta 12, que ahorita vamos a ver su definición. Y para el logaritmo natural, acuérdense que la meta, ¿verdad? El trabajo que usted va a tener que hacer es poder hallar estos coeficientes de fugacidad y después la fugacidad, que es prácticamente saber cuál es la verdadera presión que ejercen esos componentes cuando están en una mezcla que se aparta de la idealidad, que no es ideal. P sobre RT por B22 más Y12 al cuadrado por delta 12 para hallar el coeficiente de actividad del componente 2, del componente 1, y delta 12 es 2 veces B12 más B1 menos B11 menos 2. No se asuste, ahorita va a haber más ecuaciones. ¿Cómo hallo los B11, B12, los B y J? Pues el BI1, el BIJ, pues B sub 0 más W. Usted sabe que W, los valores de W aparecen en la tabla del apéndice al final del libro de termodinámica por B1. ¿Cómo hallo B0? Con esta ecuación que necesita la temperatura reducida IJ. ¿Cómo se calcula la temperatura reducida IJ? Ahorita lo vamos a ver con las ecuaciones, pero realmente acuérdense que la temperatura reducida es la temperatura que tiene el sistema sobre la temperatura crítica de ese componente. ¿Está bien? Vamos a ver, el B1 es esta ecuación que usted ve acá, que también necesita la temperatura reducida. Y el WIJ, miren aquí algo bien interesante. ¿Cómo hallo el BIJ? Pues de esta ecuación despejo el BIJ porque ya yo conozco este valor que lo hallé de esta ecuación. RT son calculables, así que de allí despejo y puedo hallar el BIJ. ¿Cómo hallo el W, el factor de eccentric factor? Básicamente, ¿verdad? Sumo los dos valores, el valor de I y el valor de J, y los divido entre 2. ¿Cómo hallo la presión crítica que combina I y J, el componente 1 y el 2, por ejemplo? Pues el Z crítico IJ, que combina esos dos componentes, que lo hallo con esta ecuación, teniendo el factor de compresibilidad del componente crítico, del componente I y del componente J. Si es binario, es 1 y 2, sobre 2. El T crítico IJ, cojo la temperatura crítica del componente 1, la temperatura crítica del componente 2, le saco la raíz cuadrada y lo multiplico por 1 menos K y J, pero para estos efectos vamos a considerar que los valores de K y J son iguales a 0. Muchos simuladores ya tienen esos datos más específicos y usted puede entonces hacer cálculos mucho más exactos. El volumen crítico IJ se calcula con esta ecuación que necesita el volumen crítico del componente 1, el volumen crítico del componente 2, cuando es una mezcla binaria. ¿Está bien?
Entonces, dicho lo anterior, vamos a resolver el problema número 3, donde dice, estime la fugacidad, el coeficiente de fugacidad para cada componente usando la ecuación 1163 para una mezcla equimolar de metil-etilketona y tolueno a 50 grados Celsius y 25 kilopascales. Use que K y J vale 0. Así que lo que vamos a hacer, también está el problema número 6, en donde dice, dibuje la fugacidad y el coeficiente de fugacidad para cada componente como función de la presión entre 1 y 100 bar. Using the equation 1163 for a gas mixture of ethylene and propylene a esta específica fracción a una temperatura de 150 cuando K y J vale 0. Explique los resultados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues usted ya tiene esta tabla, esta hoja de cálculo de Excel, ya aparece en Blackboard, y prácticamente usted, como una mezcla binaria, hay 3 combinaciones de IJ, el 1,1, el 2,2 y el 1,2. ¿Está bien? Cuando usted tiene el 1 con 1 y el 2 con 2, prácticamente es la misma propiedad de ese componente, porque es el mismo. Si usted hace estas ecuaciones para, por ejemplo, 1 con 1, pues sería Z para el componente 1 más Z para el componente 1, entonces pues va a dar el Z del componente 1. Por eso no varía cuando es la combinación con el mismo. Así que usted lo que va a hacer es va a llenar para los 2 componentes que a usted le tocó. En este caso, los 2 compuestos son, ¿cuáles son los 2 compuestos? Son etileno y propileno. Si usted le toca otros 2 componentes diferentes, pues usted va a buscar la temperatura crítica del componente 1, la temperatura crítica del componente 2, el W del componente 1, eso aparece en el apéndice tabla B1 del libro. El W2 para el componente, obviamente para el componente 2, el Z del componente 1, el Z del componente 2, el volumen molar del componente 1, el volumen molar del componente 2. La temperatura que nos dan es 50 grados Celsius y la presión es 25 kilopascales. ¿Está bien? Así que R, la constante R, tiene que tener las unidades especiales para este tipo de constante que está, de unidades con las que estamos trabajando. Es una mezcla equimolar, así que va a poner que Y1 vale 0.5 y Y2 también vale 0.5. Y de una vez se va a llenar, esta tabla va a cambiar. ¿Por qué? Porque la temperatura crítica, obviamente, cómo se halla esta temperatura crítica, esta y esta temperatura crítica, pues con la ecuación de temperatura crítica, esta, con el del 1, el del 2, esto vale 0 y le saca raíz cuadrada a la multiplicación de esos dos. Así que de esa manera va a hallar todos estos valores. Pero si usted se da cuenta, el del 1 con 1 le dio exactamente el del 1. El del 2 con 2 le dio exactamente el de 2. Y solo varía el del 1 con el 2 porque son diferentes las temperaturas críticas. Así que le va a dar un valor diferente. WIJ, ¿con qué ecuación la halló? Pues usted ya sabe, WIJ se calcula con W de 1, W del 2 entre 2. Así que para 1 no varió, para 1 dio exactamente el del 1, para el 2 dio exactamente el del 2 y solo varió la combinación 1 con 2. Para Z, Z y J, pues usted tiene la ecuación de Z y J, que es prácticamente esta, el del 1, el del 2 y lo divide entre 2. Así que vemos que no varió para 1, no varió para 2, solo varió para 1, 2. El B y J, usted ya tiene la ecuación para hallar el B y J, que es esta. Vemos que no varió para el componente 1, 1, ni el 2, 2, solo varió, miren lo que están acá.
Solo varió para el componente que mezcla 1 con 2, que combina 1 con 2. La presión crítica IJ, usted ya sabe cómo hallar esa presión crítica. Usted tiene la ecuación. Mírenla aquí. Necesita el Z crítico de la mezcla 1,2, que es este valor que obtuvo antes, por RT sobre BCI. Así que, ¿qué va a hacer? Esta presión crítica necesita estos valores de BI y de BZ para cada una de las filas para poder completar ese valor. La temperatura reducida, ¿cómo se calcula la temperatura reducida? Pues usted tiene la temperatura del sistema 50 más 273 para pasarlo a Kelvin y lo divide entre la presión crítica del primero, que es 535, y eso debe darle este valor, y así sucesivamente lo hace para cada una de las filas que siguen abajo. B0, usted sabe cómo calcular B0 porque usted tiene la fórmula de B0. B0 se calcula con este valor, B1 con este valor, porque ya usted tiene las T reducidas. Usted ya tiene las T reducidas, las tiene. Mírenla aquí, ya tiene las T reducidas que necesita para hallar B0. Y si ya tiene B0, puede hallar B1. B1 lo puede hallar porque tiene la temperatura reducida. Así que ya puede hallar el BIJ. El BIJ porque ya tiene B0 y B1 y ya tiene el factor de compresibilidad. Y si ya tiene BIJ, que lo pone aquí, despeja para BII y entonces usted tiene R, que es la constante de gases, la TC crítica IJ para cada fila, usted ya tiene estos valores. Así que prácticamente haya el BIJ, ¿verdad? Para cada una de las filas. Por favor, a pesar de que ya la hoja de cálculo está, verifique cómo se montó la hoja de cálculo para que practique y tenga una idea más exacta de cada uno de estos cálculos. No se limite únicamente a meter los valores de sus compuestos y entonces que esto corra y de una vez le muestre lo que se le pregunta, que son los coeficientes de actividad, de coeficientes de fugacidad y la fugacidad. ¿Está bien? No se limite a eso, por favor. Mírelo al detalle. Así que, ¿cómo hallamos delta 1,2? Pues ya lo podemos hallar, porque delta 1,2 ya tenemos el B1,2, el B1,1 y el B2,2. Mírenlo aquí. B1,1, B2,2, B1,2. Pues ya yo con esa fórmula para delta puedo hallar delta. Y si ya tengo delta 1,2, yo puedo hallar el logaritmo natural de cada uno de los coeficientes con las ecuaciones que les enseñé. Logaritmo natural es P, la presión es dada, R es la constante de gases, la temperatura es dada, ya tenemos B1,1, ya tenemos delta 1,2 y tenemos Y2, que es la composición dada a 0.5. ¿Está bien? Lo mismo para el logaritmo natural del coeficiente de actividad 2, ya tenemos B2,2, Y1,2 que vale 0.5 y delta 1,2 que lo hallamos de la ecuación correspondiente. Si ya yo tengo estos valores del logaritmo natural, pues, y para que desaparezca, si yo tengo que el logaritmo natural de phi 1 es menos 0.1275, pues aplico exponencial a ambos lados para que se vaya al logaritmo natural y me queda entonces que el coeficiente de actividad 1 es e a la menos 0.01275, que es 0.9873, y lo mismo sería para el coeficiente de fugacidad del componente 2. Si ya yo tengo el coeficiente de fugacidad de cada uno de esos componentes, por ejemplo, para 1, como es una mezcla, pues yo sé que el coeficiente es la fugacidad de ese componente sobre la presión parcial, que es Y por P. Yo tengo esto, que lo acabé de hallar, tengo la fracción que es 0.5, tengo la presión total, pues hallo fugacidad 1 y la misma ecuación para el 2, pues aplicaría para el componente 2. ¿Está bien? Así que allí vemos
como a partir de propiedades medibles como temperaturas críticas, el W, el Z, el volumen molar, yo puedo obtener esa presión corregida que veo, ¿verdad? Que la presión que realmente ejerce cada una de esas de esos componentes en la solución, ¿está bien? Cada uno de esos componentes en la solución. Nos dieron bien similares porque es como una mezcla y son parecidos los compuestos, pues esas presiones nos dieron bien similar una a la otra. Bien similar, ¿verdad? ¿Cuánto da la suma de 12.3415.9 más 12.28.45.9? Eso nos da 24.6, que ¿verdad? Que no es exactamente la presión del sistema. Estamos por debajo, o sea, la presión que realmente ejerce cada uno de ellos está por debajo, porque esos coeficientes nos dieron menor que 1, está por debajo, nos dieron menor que 1, está por debajo de la presión, ¿verdad? Ideal del sistema, por decirlo así. Listo. Vamos entonces al siguiente problema. Problema número 6. Fugacity of the mixture. Dibuje la fugacidad y el coeficiente de fugacidad para cada componente como función de la presión. Así que ahora la presión no es constante, no es 25 kilopascales. La tenemos que variar entre 1 y 100 bares y mirar cómo cambia toda la tabla y todos esos valores. Y entonces los voy a dibujar. Voy a dibujar los valores de fugacidad para el componente 1, fugacidad para el componente 2 versus presión. Y acá lo mismo, voy a dibujar presión con coeficiente de fugacidad del componente 1 y coeficiente de fugacidad del componente 2. ¿Está bien? Espérate, que me volé el problema número 5, perdón. Dibuje la fugacidad y el coeficiente de fugacidad para cada componente, o sea, va a ser esto mismo, pero como función, porque aquí en presión es el 6, aquí lo va a hacer en función de la fracción 1. O sea, que va a ir variando la fracción 1, la va a variar desde 0 hasta 1 y va a mirar cómo cambian esos valores, manteniendo fija la temperatura. Y ahora miren que la presión está en 30 bar, así que necesito desarrollar una hoja de cálculo que tenga la R, las unidades de R en bar y no en kilopascal como la hoja de cálculo que acabé de mostrarle. Así que por eso hay dos hojas de cálculo y tiene que tener mucho cuidado. ¿Qué vamos a hacer? Pues ahora miren que esta hoja de cálculo sí trabaja con bar. Ahí en Excel hay hojas de cálculo, una hoja de cálculo para presiones en kilopascales, otras para presiones en bar. Así que esto mismo no lo voy a volver a explicar porque ya usted sabe cómo funciona, se metieron los datos, lo único que esta hoja entonces trabaja en bar, la temperatura sigue siendo en grados Celsius y aquí va a meter la composición que le dieron a punto 35 del componente 1, inmediatamente el componente 2 se define como punto 65, la sumatoria debe ser 1. ¿Está bien? Cuando usted meta estas composiciones aquí y meta 30 bar, a esta composición aquí inicial, ¿verdad? Usted la va a tener que variar, la va a tener que variar desde 0 hasta 1. En este caso aparece punto 35, pero usted le va a dar valores de 0, punto 2, punto 4, punto 6, punto 8, punto 1. Inmediatamente cuando cambie Y1 va a cambiar Y2. Va a mantener la presión constante y la temperatura constante. Solo va a variar los Y y va a mirar qué pasa cuando varía los Y en estos valores y va a tomar este valor y este valor, va a tomar este valor y este valor y lo va a meter para, cuando Y1 vale 0, va a meter esos dos valores allí y los dos de Y los va a meter allí. Va a llenar manualmente la tabla. Cuando cambie las fracciones a punto 2,
entonces estos valores van a cambiar y los van a meter aquí, aquí, aquí y aquí. Para punto 4 lo mismo, estos valores van a cambiar y los van a meter aquí. Cuando sea punto 6 y punto 4, obviamente, el Y2.4 pues va a obtener estos datos aquí, aquí y aquí, y así sucesivamente para punto 8 y para punto 1. Cuando tenga la tabla completa va a graficar Y1 con fugacidad 1, fugacidad 2, o sea, Y1 con esta, Y1 con esta, Y1 con fugacidad 1 y Y1 con fugacidad 2, y va a tener entonces dos gráficas con las respectivas fugacidades. Y va entonces a mirar los valores que tienen esos coeficientes, si está por encima de 1, mayor que 1, menor que 1, que representa la desviación respecto a la idealidad. Y el problema que ya les había adelantado, pues el problema número 6, usted va a hacer lo mismo que hizo en el 5, pero o sea, la tarea es hacer el problema 5 y el problema 6. En el problema 6 ya no va a variar las fracciones, sino que va a variar la presión total, manteniendo fija esta fracción de 0.35 para Y1. Entonces, de una vez se define Y2, 0.65, ¿verdad? 0.65. 0.65 para Y2. ¿Está bien? Listo, entonces, y la temperatura también está fija a 150. Va a variar la presión desde 1 hasta 100 bar. Así que, como está en bar la presión, tiene que usar la hoja de cálculo que tiene la presión en bar, que fue la que usamos en el problema número 5. Así que, ¿qué va a hacer? Bien chévere, ¿verdad? Usted va a llenar para cada una de las presiones cuando cambien las de presión, manteniendo, usted va a mantener la fracción constante, que es la dada en el problema 6, y va a ir variando la presión desde 1 hasta 100. Solo va a ir variando esta presión, la temperatura la va a mantener constante en la temperatura dada. ¿Está bien? Que es 150. Y1 lo va a mantener en 0.35, y entonces va a ir viendo cómo al ir variando la presión en bar, van a ir variando estos valores, y para cada presión va a ir metiendo en la tabla los valores de coeficientes y de fugacidad. Y entonces va a llenar toda esta tabla y va a graficar presión versus fugacidades y presión versus coeficientes. Así que eso es prácticamente al final de la tarea. Y en el siguiente video, entonces, vamos a estudiar el coeficiente de actividad y los modelos, ¿verdad?, de los coeficientes de actividad, que sería el último trabajo por hacer. ¿Está bien? Así que, de nuevo, este proyecto, no lo pierda, lo tiene que entregar el sábado antes de las 6 de la tarde, y entonces tiene que realizar el problema 5 y el problema 6. El problema 5 le va a dar 50 puntos, el problema 6 le va a dar 50 puntos. ¿Está bien? No olvide discutir los resultados que usted tiene en la gráfica. ¿Qué significa eso? Los valores son mayores que 1, menores que 1. Significa esa presión corregida con respecto a la idea ideal, teniendo en cuenta los valores que yo tengo de las tablas. Así que voy a terminar de compartir la imagen, así que por favor no se olvide que hay tarea para el sábado. Si tiene cualquier duda, por favor no olvide conectarse el jueves a las 5 de la tarde. No lo deje para última hora todo, por favor. Así que muchas gracias por su atención. Se despide el profesor Móvil.